Buenos días, en este video podrán encontrar información acerca del torno, el taladro y la fresadora. Vamos a hablar un poco en la historia del torno. Los primeros tornos se crearon en épocas cercanas a la invención de la rueda y primero se conoció como torno de alfarero. El único propósito de este era trabajar la madera. Los componentes, como se ven en la figura, son A. El cabezal y contracabezal. B. Es la bancada. C. Es la pieza. D es el motor, que en este caso era una cuerda atada a un extremo a una rama flexible y el otro lado tiene un lazo en el cual se metía el pie y pisando hacia abajo se conseguía el movimiento de la pieza. A mediados del siglo XIX, gracias al ingenio de unos pocos, se consigue fabricar tornos completamente de metal, con el propósito de no solo trabajar en madera, sino con otros materiales. El torno. Es una de las máquinas herramientas más importantes en la industria. En este dispositivo se hace girar la pieza de trabajo contra una herramienta cortante, la cual se mueve longitudinal y transversalmente, respecto al eje de la pieza de trabajo. El torno debe tener un tamaño específico y para esto se tiene en cuenta las siguientes magnitudes. Como se ve en la figura, C es la distancia máxima entre centros, D es el diámetro máximo de la pieza de trabajo o voltios del torno, R es el radio o medio voltio. B es la longitud de la bancada y también se tiene en cuenta el diámetro del agujero del husillo, número y gama de velocidades, potencia del motor y volteo aumentado en el escote. Partes del torno. En un torno paralelo se pueden ver las siguientes partes. La bancada. En la superficie de apoyo y la columna vertebral de un torno. Encima de la bancada se encuentran las guías prismáticas. El cabezal. Este está fijo en el lado izquierdo de la bancada y en él van montados generalmente los órganos encargados de transmitir el movimiento del motor al eje. Dentro de él está el husillo, que se encarga de mover los dispositivos de la pieza de trabajo. El contrapunto. Se usa para soportar el otro extremo de la pieza de trabajo durante el maquinado o para sostener diversas herramientas de corte. Este se ubica en el cabezal móvil a la derecha del torno. Los carros de movimiento de la herramienta. En este caso está el carro principal o carro longitudinal. Este se desliza sobre la parte superior de las guías de la bancada. Está el carro transversal y solo en este tipo de torno está el carro auxiliar. La caja Norton. Esta es la que transmite la potencia entre el husillo y el carro. Contiene unas palancas que al accionarlas se pueden seleccionar los diferentes avances y las diferentes velocidades. Plato de 4 o 3 mordazas. Se utilizan para la sujeción de las piezas de trabajo. Tipos de torno. Torno paralelo. Esta máquina trabaja en el plano horizontal XY, debido a que solo cuenta con dos ejes de movimiento. Este produce torneados cilíndricos mediante el carro longitudinal que desplaza las herramientas a la pieza. El carro transversal que se desplaza de forma perpendicular al eje de simetría de la pieza es el que realiza refrenado. Este tipo de torno lleva un tercer carro, llamado chariot o auxiliar superior, con el que es posible mecanizar conos. Este torno se caracteriza porque se puede realizar taladrado, cilindrado, refrentado, roscado, conos, ranurado, escariado y moleteado en el torno mismo. Torno vertical. Este torno tiene un eje dispuesto verticalmente y punto giratorio sobre un plano horizontal. Esto con el fin de facilitar el montaje de piezas voluminosas y pesadas, permitiendo el mecanizado de piezas de gran tamaño. En este tipo de torno no se puede mecanizar ejes que vayan fijados entre puntos, ya que carecen de contrapunto. Así que solamente se mecanizan piezas que vayan sujetas a otros sistemas de fijación distintos al plato. Torno copiador. Este torno es operado con un dispositivo hidráulico y permite el mecanizado de piezas repetidas, siguiendo el perfil de una plantilla de acuerdo a las características de la misma que produce el perfil de la pieza. Este tipo de torno se utiliza principalmente para el tornado de ejes de acero, con diferentes escalones de diámetro, anteriormente forjados y con poco material excedente. Este torno funciona gracias a un palpado muy sensible que va siguiendo el contorno de la pieza patrón al avanzar el carro principal y transmite su movimiento por un mecanismo hidráulico o magnético a un carro que lleva un movimiento independiente del husillo transversal. Torno revólver. Estos tornos están diseñados para mecanizar piezas de modo que sea posible trabajar varias herramientas en forma secuencia, rápida, con el fin de disminuir el tiempo total de mecanizado.
La característica principal de este torno es que lleva un carro con la torreta giratoria de forma hexagonal que ataca frontalmente a la pieza que se quiere mecanizar, donde se insertan las diferentes herramientas que conforman el mecanizado de la pieza. Torno CNC. Este torno, a diferencia de los anteriores, es operado mediante un control numérico por computadora. Tiene una característica especial, es una máquina herramienta muy eficaz para mecanizar piezas de revolución. Es una máquina ideal para el trabajo en serie y mecanizado de piezas complejas. Dada la robustez de la máquina, permite trabajar a velocidades de corte y avance muy superiores a los tornos convencionales y por tanto la calidad de las herramientas que utiliza suele ser de metal duro o de cerámica. Taladro vertical. El taladro vertical o de banco pertenece al grupo de máquinas taladradoras verticales o de columna. Son las más sencillas y se caracterizan por la rotación de un husillo vertical en una posición fija que está soportado por un bastidor de construcción en forma de C. El manejo de una máquina taladradora de columna es simple porque consiste en solo dos movimientos principales. Movimiento de rotación de la herramienta de corte que se da proporcionado por el motor eléctrico de la máquina a través de una transmisión por poleas y engranajes y el movimiento de avance o penetración de la broca en la pieza de trabajo. Este se realiza manualmente o automáticamente. Hay dos clases de taladros verticales. Sensitivos. El movimiento de avance se realiza manualmente. Están diseñados para trabajos ligeros en madera, metal, plástico y materiales similares, en los que deben perforarse orificios pequeños, tarea que requiere alta velocidad y movimientos manuales de avance. Pueden ser de columna corta o larga y pueden manejar brocas de hasta 15,5 milímetros de diámetro. Hay dos clases de taladros verticales. Sensitivos. El movimiento de avance se realiza manualmente. Están diseñados para trabajos ligeros en madera, metal, plástico y materiales similares, en los que deben perforarse orificios pequeños, tarea que requiere alta velocidad y movimientos manuales de avance. Pueden ser de columna corta o larga y pueden manejar brocas de hasta 15,5 milímetros de diámetro. Las piezas de un taladro vertical. Mecanismo para el movimiento principal, motor, mecanismo para el movimiento de avance, un husillo, manivela, mesa, columna y la base. Continuamos con la fresadora. Una fresadora es una máquina herramienta con un eje horizontal o vertical sobre el que gira una herramienta de corte llamada fresa y tiene una mesa horizontal en la que se coloca o fija una pieza de trabajo a la que damos forma o mecanizamos con la fresa. Dependiendo del tipo de metal que una fresadora necesite cortar, se le puede adaptar su velocidad de corte. Generalmente, los materiales más blandos se cortan a velocidades más altas y los materiales más duros se cortan típicamente a un ritmo más lento. La dureza de un material también influye en el tiempo. Los metales más duros suelen tardar mucho más en fresarse que los metales más blandos. A continuación vemos las partes de una fresadora. Esta máquina herramienta es un poco complicada en cuanto a su construcción, ya que está compuesta por demasiadas partes. En esta ocasión solo hablaremos de las partes más esenciales y básicas de la fresadora. Iniciamos por las manivelas. Tenemos la manivela vertical. Esta manivela ejerce movimiento en el eje vertical o eje Z. La manivela longitudinal, este mecanismo desplaza la mesa de trabajo del eje X. Manivela transversal, la mesa de trabajo se desplaza en el eje Y. Manivela de cabezal, esta manivela, como su nombre lo indica, sirve para desplazar al cabezal en el eje vertical, como lo podemos ver en la imagen. El cabezal es el dispositivo donde se coloca la herramienta de corte. La mesa de trabajo, por lo regular, es una mesa de trabajo en la que se pone una mordaza para sujetar la pieza. El husillo permite el movimiento vertical de la fresa para ubicarla en la posición correcta. El motor es la parte de la fresadora que hace girar la fresa con el fin de obtener el arranque de la viruta. Continuamos con cómo se pueden clasificar las fresadoras. Pueden clasificarse por el número de ejes. Si tiene 3 ejes, este tipo hace la referencia de los ejes principales X, Y y Z. 4 ejes incorpora los ejes del anterior accesorio y ubica un accesorio con la posibilidad de girar la pieza para mecanizarla.
Para 5 ejes, este tipo tiene todas las características de los 4 ejes y además incorpora la posibilidad de inclinar la pieza. Puede clasificarse también por la orientación del eje de corte con respecto a su pieza, en grado de movimiento. Según su orientación tenemos verticales, horizontales y universales. La fresadora vertical, en la que el eje del husillo es perpendicular a la mesa de trabajo, se denomina fresadora vertical. Fresadora horizontal. En la fresadora horizontal, el eje de rotación del husillo está horizontal a la mesa, como lo podemos visualizar en la imagen. Por último, la fresadora universal es una fresadora que difiere el tipo horizontal simplemente porque tiene una mesa de trabajo giratoria que permite que la mesa se mueva a 45 grados desde la posición horizontal. Este movimiento de la pieza de trabajo permite operaciones de fresado angular o helicoidal más sencillas. El funcionamiento de las fresadoras se basa en una herramienta de corte que al girar a grandes velocidades permite arrancar y virutar el material. En este proceso, la persona va moviendo la herramienta de corte y la pieza para ir arrancando el material y que termine quedando con la forma deseada. Los movimientos que se pueden hacer son: movimiento longitudinal, es el movimiento según el eje X. El eje X es el desplazamiento transversal de la mesa portapiezas de izquierda a derecha. El movimiento transversal es el movimiento según el eje Y. En el eje Y es el desplazamiento transversal del carro portador del cabezal de dentro a afuera. El movimiento vertical es el movimiento según el eje Z. En el eje Z es el desplazamiento transversal de la mesa portapiezas de arriba a abajo, así como se visualiza en la imagen. Gracias por la atención prestada, esperamos que este video haya sido de su interés.